En el episodio de hoy de Tu Story Podcast contamos con una persona bastante interesante por el tema que trata y tiene muchas ganas de tenerlo aquí. Es José Luis Martín Ovejero, uno de los mayores especialistas de nuestro país de lo que es el análisis del comportamiento no verbal. También, bueno, José Luis es abogado de profesión, si no me equivoco. Es conferenciante también internacional y aparte también eres profesor y escritor. Tres de los libros que me ha apuntado aquí en la chuletilla es Tú habla, que yo te leo, Las claves de la comunicación no verbal, que se publicó en 2019. Miénteme, si te atreves, Las claves de la detención de la mentira, publicado en España y en Estados Unidos en el 2021. Y el último, que acaba de salir hace muy poco, Deja que salga con la tuya, 100 claves para comunicar y convencer, que bueno, ha salido en este 2024. Y aparte, bueno, están publicados por la editorial Aguilar. Bueno, también eres colaborador habitual de un montón de medios de comunicación de nuestro país, o sea, estás por todo. Eh, la primera pregunta, ¿cómo haces? O sea, ¿de dónde sacas el tiempo para hacer todo esto? Bueno, pues dedicándome solo a esto, porque la toga de abogado la colgué hace 10 años, aunque ¿Vale? sigo, yo ejercí durante 25 años en tribunales y hace 10 años decido dar un cambio a mi vida. Sigo colegiado por temas de seguros médicos, plan de jubilación y esas cosas, pero ya no paso juicios, ya no paso consultas con clientes. Y entonces me dedico el 100% de mi tiempo a lo que es una de mis grandes pasiones, que es la comunicación. Y dentro de la comunicación, pues sobre todo por lo que soy más conocido, que es la comunicación no verbal. Y bueno, pues la verdad es que voy a justo de tiempo, pero por ahora me da tiempo a todo. Joder, qué bueno. Antes de comenzar a desgranar un poco el tema que trataremos hoy, me gustaría saber quién es José Luis y qué te ha motivado en la vida para tanto para desempeñar lo que es la abogacía y sobre todo centrarte en este aspecto de la comunicación no verbal que es apasionante. Pues soy una persona muy vocacional. Siempre me he dedicado a aquello, he tenido la gran fortuna, la gran suerte de poderme dedicar a aquello que siempre me ha gustado. Yo era muy mal estudiante, pero malísimo, ¿eh? Pero malísimo. Yo era un Co- terrible estudiante, era muy malo. En séptimo, Comparte contigo este aspecto. Yo en séptimo de GB suspendí 7, por ejemplo. Ostras. A mis padres les dijeron que yo no valdría nunca para estudiar, que me dedicara a otras cosas manuales y demás. Y dije, manuales, por Dios, y en eso soy peor. Y entonces, entonces decidí tomarme más en serio los estudios. Y desde pequeño yo había soñado con ser abogado. Las películas de abogados, esas que vemos todos en la tele o en el Sí, sí. cine y demás, a mí me gustaba ese mundo. Con lo cual, en el momento en que yo entré en la Facultad de Derecho, la verdad es que las notas cambiaron. ¿Cómo se nota dedicarte a lo que te gusta? Y entonces ahí no te veo problemas. En los 5 años que en la carrera, a los 5 años me saqué la carrera de Derecho y tuve también la fortuna de empezar a trabajar en un despacho, por lo típico. Primero para aprender de pasante y ahí me quedé 25 años. Hasta llega Ostras. un momento en el que decido cambiarlo todo y digo, bueno, ya 25 años de toga, yo era de todo el día en tribunales, estaba constantemente pasando juicios. Y dije, bueno, esta experiencia ha sido muy bonita, han sido 25 años de estudiante, 25 de abogado, ahora toca por lo menos 25 en la comunicación. Y entonces yo ya me había hecho dos máster, un máster en análisis de conducta, que es comunicación no verbal y detección de la mentira, y luego otro que es un curso de experto, pero también de un año, de la Complutense y el Colegio de Abogados, en oratoria, en retórica y en argumentación jurídica. Con lo cual ya tenía conocimientos y tenía información suficiente para preparar unos cursos que ahora los veo y son dinosaurios, evidentemente, en Ya me comparación imagino. con los que lanzo ahora. Empiezo a lanzar unos pequeños cursos, unos cursitos, se me empieza a apuntar la gente y luego también, yo siempre digo que, joder, que he tenido mucha suerte. Luego hice un análisis hace 10 años de el entonces tan famoso Pequeño Nicolás. Ostras, qué bueno. Sí, lo hice en Facebook. Yo estoy todo el día en redes. Y bueno, pues en Facebook hice un análisis del pequeño Nicolás, que lo escuchó una emisora de radio pequeñita, Radio 4G, y me dijo, oye, ¿te podemos entrevistar? Sí, sí, yo siempre digo, vale, sí, muy bien. Me entrevistaron, lo escuchó el Confidencial Digital. ¿Te podemos grabar en vídeo aquí en Ostras. nuestras instalaciones? Esto a las 24 horas. Dije, vale. Yo siempre digo, vale. Y lo ven en Antena 3 en Espejo Público, y entonces me dicen, oye, ¿te puedes venir mañana con Susana Griso a Espejo Público y lo mismo que has hecho en el vídeo nos lo Ostras. cuentas en el programa?
Y yo, pues vale. ¡Qué bueno! Las piernas me temblaban, yo Me lo imagino. reconozco, joder, yo lo reconozco. Las piernas me temblaban, tenía más miedo que otra cosa. Pero oye, salió bien. En Espejo me dijeron que me querían que fuera su experto en comunicación no verbal para Espejo Público. Ahí he estado y sigo vinculado hasta el día de hoy a Espejo. Lo único es que nunca, nunca he querido firmar una exclusividad con nadie. De tal manera que, como bien has dicho antes, bueno, pues picoteo en todos los canales de televisión y en muchísimos programas. Yo siempre recomendaba a mis clientes, nunca tengas todos los huevos en la misma cesta. Y eso, pues bueno, yo lo recomendaba y yo lo llevo a efecto y me funciona bien. Sí, sí, de luego que sí que funciona bien porque te podemos ver en un montón de medios de comunicación de este país, como mencionaba antes, como acabas de explicar tú. Eh, ¿Cómo fue el paso o sea, de la abogacía al tema del comportamiento no verbal? Bueno, también supongo que los abogados os fijáis mucho cuando estáis con el Sí, cliente, el muchísimo, comportamiento, detectáis si está diciendo la verdad o no, o sea que ya una base claro. tendrías, ¿no? Efectivamente, como durante mi época de abogado me había sacado el máster en análisis del comportamiento no verbal y el experto en oratoria, yo ya lo ponía en práctica. Al hablar con los clientes, en las negociaciones, en las entrevistas o interrogatorios, que podría hacer interrogatorios a nivel judicial. Yo esto lo ponía en práctica y me di cuenta que, bueno, que esto era espectacular, que llegaba un momento en que casi, casi, sin exagerar, era como jugar al póker viendo un poco las cartas, la esquinita de las cartas del rival. Pero oye, en la esquinita había mucha materia. Con lo Ya. que cuando doy el paso a la comunicación no verbal desde el derecho, digo, yo esto que sé que yo lo aprovecho, que es tan bonito y tan desconocido, porque hace 10 años era más desconocido que ahora, digo, yo esto no me lo puedo quedar para mí. Esto lo tengo que compartir. Y es cuando empecé a hacer los cursos. Y desde entonces estoy todo el día dando cursos y conferencias y demás. Exacto, porque aparte, bueno, das conferencias y aparte también eres profesor en la escuela militar, si no me equivoco, si no Sí, estoy... O sea, en la escuela, sí, en la sí, escuela de perdón. guerra, se llama Escuela de Guerra y Liderazgo del Ejército de Tierra. Llevo ya, pues joder, yo no sé cuántos años, pero llevo ya unos cuantos, no sé, un 4 o 5 años vinculado a unos cursos que damos especializados para misiones de paz. Aunque se llame Ostras. escuela de guerra, aunque se llame escuela de guerra, pero bueno, yo los cursos que doy son para misiones internacionales de paz y lo que les enseño principalmente es temas de comunicación no verbal. Es fundamental. Que supongo que en esos ámbitos es muy importante saber comprender los gestos no verbales de las personas que tenemos enfrente, porque supongo que Exacto. también, claro, enlazando con el aspecto este militar, no es lo mismo el comportamiento de un occidental, por ejemplo, a otra persona que vive en otro continente, ya sea África o América o Asia. Cambia bastante, supongo, ¿no? Parte sí, parte no. Hay Vale. una parte que es universal e innata, es decir, que lo compartimos todos los seres humanos con independencia de dónde hayamos nacido y además no es cultural, sino que lo llevamos de serie, forma parte de nuestro ADN. Esto es la expresión de emociones a través de nuestra cara. Hay 7 emociones que en principio la ciencia las tiene reconocidas, son la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa, el asco, el miedo. Y luego ahí la ciencia está un poco peleada entre los que dicen que sí es cultural o que sí es innata, que es el desprecio. Yo la enseño siempre también en mi curso. Esto es universal, da igual la cultura, es un tema evolutivo del ser humano. Tú conoces a una persona de la China o de África o de Estados Unidos o de España y cuando algo se alegra se va a sonreír y se va a reír de la misma manera o se va a enfadar y va a poner la cara de cabreo exactamente igual. Hay otra parte, sin embargo, que es mucho más cultural, como puede ser el manejo de las distancias y el contacto físico también es más cultural. Y luego dentro de la gestualidad hay gestos que se llaman emblemáticos, que tienen un significado propio, que eso es cultural al 100%. En una cultura significa algo un gesto y en otra cultura puede significar incluso lo contrario. Yo en mis cursos siempre advierto de ten mucho cuidado de no exportar gestos de aquí que tengan un significado propio en nuestra cultura, porque la cultura vecina igual le estás insultando a la persona le estás pidiendo 2 Coca-Colas, por ejemplo. Exacto, exacto, exacto. De hecho, si no me equivoco yo, creo que en China levantar el dedo,
Creo que haciendo así es un gesto mal percibido. Ah, no me acuerdo muy bien, pero sí que es un gesto que nosotros lo hacemos bastante habitual aquí en Europa y que en Japón está percibido negativamente. O sea, por eso hay que tener mucho en cuenta cuando Claro, exportamos esos gestos a otros sitios, saberlos utilizar bien. Eh, Retomando un poco lo del comportamiento verbal. ¿Qué es exactamente? O sea, explícanos un poco para la gente que igual no sabe o no sí, comprende muy bien lo que es. ¿Qué lógico, es? lógico. La comunicación no verbal es todo, toda la comunicación que lanza el ser humano hacia los demás y que va más allá de las palabras, va más allá del lenguaje verbal. Canales de comunicación, nuestro rostro, a nivel de activaciones musculares que lanza nuestro cerebro cuando siente una de esas 7 emociones con fuerza. En segundo lugar, la mirada. Hay miradas orgullosas, miradas más vergonzosas, más tímidas, más huidizas hacia los lados. Luego tenemos nuestra gestualidad, gestualidad de confianza, de seguridad, moviendo las manos en coherencia con lo que contamos, o una gestualidad mucho más nerviosa, que suele ser cuando tenemos estrés. Luego está el canal de la apariencia. El otro día yo en mis redes sociales hablaba del tema de la apariencia en la manifestación que hubo del Partido Popular el domingo en Madrid, de cómo no es casualidad que la candidata del PP a las elecciones europeas fuera vestida en azul, bandera Europa. Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, iba de rojo, que es el color propio de la Comunidad de Madrid. Lanzamos señales absolutamente con todo nuestro cuerpo, también las reacciones fisiológicas de cuando sudamos, cuando enrojecemos, empalidecemos. Todo esto da comunicación, el contacto físico, si tocamos o no tocamos a objetos o a otras personas, nuestra distancia a la hora de comunicar, si somos de acercarnos más o de alejarnos, pero no solo de las personas, sino que en una negociación, cuando lanzan una oferta, el que la escucha, ¿qué hace? ¿Se aleja y se distancia? ¿Mantiene erguido o se acerca a la oferta que ha lanzado? Damos mucha más información a través de la comunicación no verbal que de la verbal. Y lo más importante, es mucho más fiable porque escapa, en la mayoría de los casos, de nuestro control consciente. Acabas de decir una cosa que, o sea, escapa de nuestro control consciente, pero supongo En que hay, general. supongo que hay técnicas para poder controlarlo. Por ejemplo, tú acabas de mencionar los políticos. Los políticos lo utilizan muy bien. La gente, los altos directivos también lo suelen utilizar muy bien. Eh, También supongo que hay gente que nace con ese don de comunicarse, de saber gestualizar, pero sin hacerlo involuntariamente, que nace con ese don. O sea, se nace, se puede adquirir, pero hay mucha Sí. gente que lo utiliza diariamente, todo este proceso. Bueno, parte y parte, como Vale. todo en esta vida. Hay una parte que es totalmente automática y que no se puede controlar. Fíjate qué interesante. Yo cuando analizo, que estoy todo el día en mis redes sociales analizando a nuestros políticos, a los internacionales más famosos, me dicen, ya, pero es que tienen muy buenos asesores de comunicación. Yo soy asesor de comunicación de diputados del Congreso, incluso de las dos, de derechas y de izquierda, me da igual. Yo siempre digo que asesoro personas, no ayudo a ideologías, asesoro personas. El rostro no se puede controlar, no se puede controlar. Si a ti o a mí nos dicen algo que nos fastidia, que nos joroba mucho, que nos enfada, por mucho que queramos decir que no se me note que estoy enfadado, a ojos expertos te lo pueden localizar. El tema es que tenemos unas microexpresiones que se llaman, que la buena noticia es que no podemos evitar lanzarlas y la mala noticia para quien quiera leerlas es que solo duran un cuarto de segundo, porque la parte racional de nuestro cerebro y de inmediato las paraliza. Pero lo bonito es que siempre llega tarde. Tardes un cuarto de segundo, pero si estamos acostumbrados o formados para leerlas, para ver esas microexpresiones, podemos detectar la emoción que siente la persona de delante, de tal manera que podemos incluso anticiparnos a decisiones que puede tomar. Esa es la parte involuntaria, automática, que es imposible de controlar. Hay otra parte que, sin lugar a dudas, por ejemplo, el tema del vestuario, sin lugar a dudas. Claro. Ayer estuvo Zelensky en España y ¿cómo va vestido? ¿Con traje y corbata? No, va vestido en general con ropa, sobre todo de cintura para arriba, con ropa militar, que tiene un claro propósito de que nadie se olvide que en su país están en guerra y que dentro de su país le vean como uno más de los suyos, un combatiente, aunque sea un combatiente de despachos también. Eso es lo que más se puede controlar. Y luego hay partes de a medias.
nuestra gestualidad, nuestra mirada, nuestras distancias, nuestro contacto físico, que se puede intentar controlar. Pero yo lo que defiendo, y esto lo defiendo yo, no es nada científico, esto lo defiendo yo, es que es imposible hacerlo todo bien siempre durante un espacio que dure más de un minuto. O sea, no me voy a una hora. El cerebro, si se tiene que concentrar en lanzar un mensaje verbal que no se cree e intenta que el mensaje no verbal sea coherente con ese mensaje no verbal que no nos creemos, en muy poquito tiempo falla lo no verbal, porque el cerebro se centra tanto en el mensaje verbal que no cree, le come tantos recursos que el mensaje no verbal, lo que a eso sí que lo comprueba la ciencia, se descuida completamente. Y ahí es cuando nos traiciona y ahí es cuando nos hace transparentes. Wow, o sea, me parece súper apasionante todo este tema y de Es muy hecho bonito. sí, sí, súper bonito y súper interesante, sobre todo para el aspecto de lo que tratamos nosotros en emprendimiento, el sector empresarial. A mí una cosa curiosa que siempre me llamó la atención es, por ejemplo, cuando se puso en moda el tema del póker internacional, todo esto, muchos iban con gafas, pero muchos jugadores, y supongo que es para que otros jugadores no detectasen es la jugada que va a haber luego, ¿no? Bien hecho, bien hecho. Llevan gafas, llevan gorros que les tapan hasta aquí dentro. Muy bien hecho, muy profesional, porque ellos son plenamente conscientes, como profesionales del póker, que aunque lleven 10 años jugando al póker y un póker de ases ya lo vean como una cosa natural, que si se alegran o se enfadan o se entristecen con la jugada, no van a poderse controlar. Así que más vale que te tapes lo máximo posible de tu rostro, porque es lo que más puede descubrir y desnudar la jugada que llevas. Porque yo no sé si hoy en día ya hay, por ejemplo, el sector tecnológico, hay tecnología que puede desgranar todo esto. O sea, con la No, utilización de la inteligencia artificial, no sé no. si hay la posibilidad o no se puede todavía. Hay programas informáticos que están intentando estudiar el rostro, porque se centran en el rostro, además, pero Claro. de los que yo conozco y yo he podido estudiar a fondo los programas bueno, que he visto que se utilizaban en medios de comunicación en alguna ocasión y que ya se han dejado de utilizar, de hecho, o me los han enseñado en exposiciones sobre esta materia y demás, considero que tienen varios fallos. No digo que con el tiempo todo esto se corrija y sean buenísimos. A mí me parece que llegar a lo que es el propio ser humano, lanzando mensajes o analizando mensajes, si se está bien formado, va a ser muy difícil llegar a ello. ¿Dónde fallan? Primero, tienes que conseguir que quien lo diseña sea una persona súper experta en comunicación no verbal, porque como se haya leído 3 libros y tenga malos tópicos o conozca mal la historia, lo que va a diseñar en el programa va a tener errores. O sea, punto uno. Punto dos, le dicen, el programa lo que lee es la cara y dependiendo efectivamente de los movimientos musculares de la cara, te dice alegría, enfado, tristeza, sorpresa. Pero de lo que yo me he dado cuenta es que en nada, en 10 segundos te pasa, te pasa por todas las emociones. Y entonces lo que a mí me ha parecido es que lo que lee son vocales. Si yo digo oso, la O, esto lo asocia a sorpresa, porque cuando nos sorprendemos, habitualmente elevamos, o sea, abrimos mucho los ojos y ponemos una boca en general circular. Entonces, esto lo asocia a sorpresa. Pero claro, lo que lee son vocales, sobre todo, no es que lea emociones. De tal manera que yo por ahora lo tengo ahí en cuarentena, si bien, bueno, pues el tiempo creo que puede llegar a avanzar mucho, y sobre todo en lo que tú dices, en la inteligencia artificial. Pero cuando yo he visto discursos hechos de esto que estamos viendo todos los días, en inteligencia artificial, ¿qué es lo que le falla? Pues curiosamente la inteligencia artificial falla en lo mismo que fallan los psicópatas a la hora de comunicarse, y es en la expresión de emociones. Te imitan muy bien la voz, sí, la voz te la imitan muy bien, y imitan algunos gestos, pero ay amigo, la rapidez de una emoción saliendo de un cerebro que se siente alegre, enfadado, triste, o que le da asco a algo, por ejemplo, esa rapidez y esa perfección en la activación muscular, yo no la he visto todavía. Son más de cera, parecen. Vale, La vale, cara. ostras. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Yo sabía que ya, bueno, sabía de la existencia de programas que estaban en esta Sí. línea, pero claro, te lo quería preguntar como experto que eres. Luego también una cosa muy importante, o sea,
el aspecto profesional, todo esto tiene muchas ventajas, ¿sabes? Saber analizar y utilizar todo el lenguaje corporal Sí, es muy importante y si lo juntamos con la oratoria, que también dominas, entonces ya es el conjunto perfecto para tener éxito en cualquier sitio. Porque yo siempre lo que he dicho es, ostras, si toda la gente supiese un poco de esta materia, cuando vas a hacer la entrevista a muchos trabajos, que toda la gente siempre infla un poco los currículums, ya sea por el claro, idioma, por una cosa o esta, sí. nos pillarían, y me incluyo también, nos pillarían a todos. Yo preparo muchos entrevistados y entrevistadores para entrevistas de trabajo y evidentemente puedes sacar muchísima información, cada uno del otro, ¿eh? Porque también el entrevistado puede sacar mucha información del entrevistador de hasta qué punto le está convenciendo o le está gustando. Le está dando un relato de su propia vida que es adecuado, es correcto, que satisface las necesidades de la empresa que le quiere contratar o todo lo contrario. Y entonces dice, cuidado, tengo que dar un giro, tengo que venderme mejor, por decirlo de alguna manera. Que eso no significa mentir, pero sí significa a lo mejor dar más importancia a otros puntos que a lo mejor te has dado cuenta si sabes leer a la persona que tienes enfrente, que eso es realmente lo que le interesa. Y en cuanto al evaluador, sin lugar a dudas, en cuanto a los candidatos, dan o damos todos, damos muchísima información. Yo preparo muchísima gente para entrevistas de trabajo. Incluso a través de la Fundación Capacis, que es una fundación maravillosa que me tiene a mí robado el corazón, a chavales con inteligencia límite. Y les preparamos para entrevistas de trabajo. Qué Bueno, pues bueno. yo, por ejemplo, algunas cositas sencillas que les digo es, tienes que mostrar seguridad desde que entres por la puerta. Una mirada directa, una sonrisa sutil, el andar con decisión, el esperar a que te digan que te sientes y cuando te sientes procura no esconder las manos, sé natural, sé sincero. Es decir, hay muchísimos, de hecho son casi hasta 100 consejos lo que les doy poco a poco, como a cualquier otro además. Claro, acabas de comentar una cosa que yo creo que es muy importante, es ser sincero, ser tal como eres, Sí, porque cuando intentamos hacer o sea, ser un personaje que no somos, ahí es cuando comenzamos a transpirar, nos ponemos nerviosos, nos cruzamos los brazos o lo ponemos las manos en los bolsillos, es ahí cuando todo el comportamiento no verbal se va a traste. O sea, porque yo sé, o sea, conozco mucha gente que es bastante tímida. ¿Qué consejo le claro. darías para romper esa timidez en el lenguaje no verbal? O sea, supongo que hay algunos consejos, algunos tips que pueden ayudar a este tipo de personas que son más cohibidas para expresarse. Voy a poner una comparación. Imaginemos que que juego muy mal al fútbol, desde pequeño juego muy mal al fútbol, a mí me ponían en la defensa a cortar ahí a todo el que entrara, aunque sea con patadas o como sea, me ponían en la defensa porque soy muy mal jugador de fútbol. Quiero aprender a jugar al fútbol. O imaginemos una persona que flota en una piscina pero no sabe nadar. ¿Qué consejos le daríamos? Practica, practica y practica. De tal modo que si, mira, esto es muy habitual, pero yo diría que casi en el 99% de la población el miedo a hablar en público. Mi gran consejo es habla en público, es practica. Y no es que vayas a ponerte a dar conferencias de hoy para mañana, que a lo mejor no tienes ni la oportunidad, pero ¿quién no baja a comprar el pan? ¿Quién no baja a un supermercado y en un momento concreto puedes charlar con la persona que te está cobrando o simplemente despedirte diciéndole muchas gracias, Ángel, o muchas gracias, Mónica? Eso al cerebro le ayuda muchísimo porque rompe la barrera de la timidez, rompe esa barrera de la comunicación que tan nefasta es. Y si bajamos y nos encontramos con un vecino, con el conserje de nuestra casa, pues oye, preguntarle, decir, oye, ¿viste el partido de ayer del equipo? Joder, qué bien jugó, no jugó, o parece que va a llover. Tenemos miles de posibilidades para comunicarnos de manera intrascendente. Eso ayuda muchísimo al cerebro. Como si estamos en una conferencia de público, algo que yo siempre aconsejo es levanta la mano y haz una pregunta. Te aseguro que la pregunta siempre va a ser buena, porque un conferenciante que considere que la pregunta es mala o no sé qué, el problema lo tiene el conferenciante. Vamos, a mí me han hecho miles de preguntas, siempre han sido interesantes. Las habrá más sencillas, más complejas, más rebuscadas,
pero siempre las preguntas son interesantes. Levanta la mano y pregunta. Eso ayuda muchísimo al cerebro a romper la barrera de la timidez. Qué bueno, qué bueno. Gracias por los consejos. Lo aplicaremos y lo aplicaré yo también. Eh, yo siempre, una cosa que siempre he mirado bastante y que me ha traído bastante de un sector es los comerciales. Los Sí. comerciales son muy buenos en el lenguaje no corporal, ¿no? Esto va con nuestra personalidad. Las personalidades emocionales y extrovertidas suelen tirar hacia el campo comercial. En general, no se meten en un despacho a estudiar gráficas y hacer números, porque no va con su personalidad. Mientras que una personalidad más introvertida y más fría, más racional, ni mejores ni peores, ¿eh? Solo distintos, les suele gustar más, por ejemplo, los departamentos más financieros y se encuentran mucho más cómodos encerrados ahí en su mundo de los datos, por ejemplo. Y es verdad, los departamentos financieros que ocurre, perdona, los departamentos comerciales que les ocurre, pues que son muy dicharacheros en general, son bastante habladores. A mí me entusiasma la venta, con lo cual yo me siento muy identificado con el grupo comercial, muy identificado. Y efectivamente, hablamos mucho, comunicamos mucho y a base de comunicar mucho, yo siempre digo que las tablas, la experiencia profesional es importantísima. Ves a mucha gente y a base de ver a mucha gente, como decía algún juez con el que yo he hablado, dice, yo desde que entra el abogado por la puerta, yo ya sé si viene seguro o viene a defender algo en lo que no cree. Son tablas profesionales, eso es verdad lo que dices. Sí, sí, desde luego conozco bastante comerciales y hay comerciales que en minuto uno o sea, me quedo mirándolos, digo, wow, o sea, te puede ya vender cualquier cosa porque o sea, está tan seguro de lo que está diciendo, lo que está hablando, de la información que está dando, que la otra persona la está recibiendo y ¿sabes? Lo está analizando y está diciendo sí, es cierto 100%. Que supongo que también, eso también, supongo que hay diferentes partes en el cerebro donde analizamos la información. Supongo que también todo lo que es el tema de deporte, o sea, los deportes, la religión, la política o el sexo, van enfocados en unas partes del cerebro donde también podemos utilizarlo desde el lenguaje no verbal o desde la comunicación para favorecer esa comunicación, ¿no? Si sabemos cómo hacerlo correctamente. Claro, a nivel general, yo todos los campos de los que has hablado del conocimiento o de la vida en sí, me los llevaría a dos puntos principales que tú has comentado también. Uno es la sinceridad y otro la naturalidad. Si somos naturales, eso no significa que no tengamos que cambiar y que mejorar día a Obviamente. día para que nuestra naturalidad cada vez sea más convincente y nos sintamos más a gusto comunicando, ¿eh? Pero siempre desde nuestra naturalidad. Yo siempre digo que si el problema es que cuando somos artificiales comunicando, el problema no es solo mío, sino que las personas que me escuchan, mi artificialidad contagia el mensaje. No me vas a creer Totalmente. a mí, no me vas a creer a mí, y el problema es que no vas a creer el mensaje por culpa de que me estoy metiendo en un molde de comunicación que no es el mío. Todos tenemos nuestro propio molde, todos. Todas las personas que van a ver esta entrevista tienen su propio molde de comunicación. No podemos romper ese molde. Lo que sí podemos es irlo dibujando, modelando un poquito mejor para ser mejores comunicadores. Esto respecto de la naturalidad. Y la sinceridad arrasa. Tenemos que estar totalmente convencidos de lo que estamos contando, de lo que estamos vendiendo. Aunque nosotros mismos seamos el producto de la venta en muchas ocasiones, pues tenemos que estar convencidos de ello, porque si yo no estoy convencido, ¿cómo voy a contagiar ese convencimiento a la persona que me escucha? Siempre va a ser muy difícil. Me viene una pregunta que tiene que estar convencido. Estamos viendo en las redes sociales, ahora, desde hace un tiempo, hay una explosión de gurús de diferentes sectores que realmente yo creo que son vendehumos, pero realmente tienen un séquito de personas que le siguen. Es porque ellos realmente, bueno, comunican bien. Es verdad que la comunicación la tienen, o sea, la comunican muy bien, pero ellos se lo creen esa parte, entonces. Lo habitual es que si consigues mucha gente que arrastres, puede haber diferentes motivos. El primero suelen ser muy buenos comunicadores, como tú bien dices. Lo segundo,
van a ganar muchos, efectivamente, creen su mensaje y yo creo que la mayoría sí que creen su mensaje. Y lo tercero, hay mucha gente que le sigue por pura ideología, por decirlo de alguna manera. Ya, Yo ya. pienso como tú y como yo pienso como tú y tú lo comunicas fenomenalmente, yo te sigo donde tú vayas, aunque no te lo creas. Pero por regla general, la mentira tiene las patas muy cortas. Por regla general, una persona que se ha mantenido durante bastantes años ahí, a un nivel alto, a nivel comunicativo, arrastrando gente hacia sus ideas, hacia sus iniciativas, lo normal es que además de buen comunicador se suelen creer ellos sus propios mensajes. Si no, hacen una explosión que dura a lo mejor 6 meses o lo que sea, y luego, evidentemente, ellos solos caen, porque no se creen sus propios principios. Ostras, porque supongo que será lo mismo, por ejemplo, para el tema de las sectas, que en los años 80 y 90 hubo mucho movimiento. Sí. Ellos también supongo que se creían en lo que ellos comunicaban y por eso atraían a tanta gente. Claro, ellos estaban convencidos de ser el nuevo Jesucristo o ser unas personas puestos en la tierra por los extraterrestres para preparar a su grupo para una próxima colonización extraterrestre. Me da exactamente igual. Por muy descabellado que nos pueda Sí, sí. parecer la idea de otros, el tema es que si ellos se lo creen, pueden contagiar a personas que muchas veces tienen vacíos existenciales. Yo me he metido mucho en el tema de las sectas a nivel de estudio, porque me parece que es un tema muy bonito y muy interesante Desde desde la luego. comunicación y desde la persuasión. Y en los libros que yo he leído siempre coinciden en lo mismo. Todos nosotros, si nos pillan en el momento de debilidad, podemos ser captados por una secta, porque nos van a dar y nos van a regalar y van a ocupar eso que estamos tan necesitados de conseguir. Con lo cual, siempre hay que tener mucho cuidado cuando estemos más débiles. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. La verdad que el tema de las sectas es apasionante. Mirarlo desde el tema de lo que has comentado tú, me parece una parte alucinante. Y además, si quieres entender mucho, mucho de lo que estamos hablando, del comportamiento no verbal y de la oratoria, de la comunicación, es una pasada. Retomando un poco lo del tema del emprendimiento y del sector empresarial. ¿Qué de importante es saber o tener una buena oratoria, por ejemplo, cuando hacemos un discurso y expresarnos correctamente? Porque a mí me ha pasado muchas veces que he tenido que hacer un pitch elevator delante del público y yo la verdad que me pongo nervioso. Cada vez Sí, menos. es habitual. He intentado, he conseguido que cada vez menos, pero me pongo nervioso. Y es verdad que trabajando, lo que has dicho tú, trabajando la oratoria, el movimiento, por ejemplo, cuando estoy tengo que dar alguna charla delante del público, me gusta tener un boli en la mano, me siento más seguro. Es una cosa que utilizo desde hace tiempo, me siento más seguro. No sé si será... Te voy a cortar Venga, la mano, te voy a cortar la mano. no sé si está Es un bien o error. no. No, está mal. Desde la comunicación está mal. Y yo sé que hay profesores de oratoria que lo aconsejan, pero estas manitas que tenemos los seres humanos son excepcionales para que se nos vea convencidos a la hora de comunicarnos a los demás. ¿Qué hay que hacer con las manos? Olvidarnos de las manos. Hay que prepararse muy bien el discurso, aunque el discurso sea una comunicación cara a cara con otra persona solo, ¿eh? No, no penséis que es ante 5.000 personas. No, el discurso me vale para cualquier contexto. Prepararlo, practicarlo, hay que ensayarlo también. Y ese ensayo se hace sin bolígrafos en las manos. Que conste, eso es algo muy habitual, ¿eh? También te lo digo. Lo del boli en la mano, y muchos políticos lo hacen. Por ejemplo, Rajoy y Pablo Iglesias no pueden evitar tener un bolígrafo en la mano, por ejemplo, cuando ellos comunican en público. Con lo cual, te digo, no es nada excepcional. Yo desde la comunicación no verbal y la oratoria sí me parece un error. Primero, porque dejas de comunicar con una mano y las manos refuerzan el mensaje. En segundo lugar, el movimiento distrae. Estoy buscando un boli, pero no tengo ninguna. Sí, Aquí tenemos un boli. mira, Justamente mira, tenía uno en la mano. mira. Esto, como al final moverme, voy a mover y gesticular, voy a intentar gesticular, el problema es que esto atrae la atención y no tenemos que atraer la atención con ningún objeto innecesario, porque para escribir está bien, pero para hablar no. Con lo cual, distrae,
nos corta un elemento comunicador como es la mano, pero además nos encontramos con más problemas. Provoca una gran adicción. Las personas que en general se acostumbran a utilizar un bolígrafo les cuesta quitárselo. Yo se lo he quitado, ¿eh? Y se lo he quitado a presentadores de televisión. Se lo he quitado y ahora me lo agradecen, además. Y en cuarto lugar, si se te cae el boli, como le pasó a Rajoy en una rueda de prensa con Angela Merkel, tenéis el vídeo por YouTube muy divertido. En un gesto se le salió el boli volando. ¿Ahora qué haces? Porque el problema es que estás muy acostumbrado a estar con un bolígrafo, con una especie de ancla de sujeción que da seguridad a la persona. Y ahora que no lo tienes el ancla, ¿qué haces? Te llevas una caja bolis, te vas a buscar el boli, no puedes. Con lo cual el cerebro se va a sentir inseguro. Y cuando hablamos en público, la confianza, la seguridad y la ausencia de miedo a la hora de hablar en público se resume en una sola palabra. Esto es mi teoría, ¿eh? O sea, lo que yo enseño en una sola palabra es seguridad. Seguridad. Lo que hay que hacer, ¿qué es? Mi consejo para la gente que nos esté viendo. Cuando vayamos a hablar en público, primero, preparación, preparación y preparación, como todo en la vida. Decía Mark Twain que el mejor discurso improvisado es el que tardaba en construir durante varias semanas. Luego puede parecer improvisado, pero te lo has preparado, te lo has trabajado en casa muchísimo. Has investigado sobre la materia, has preparado un croquis, un esquema con los puntos principales. Después, segunda fase, ensayo. Primero la preparación, luego la práctica, ensayo. ¿Y cuál es mi consejo que doy siempre en mis cursos de oratoria? Ensaya en casa y ensaya paseando por el salón de tu casa, por un pasillo. Incluso si bajas al parque, te pones unos casquitos y todo el mundo va a pensar que estás hablando por el móvil. Tú ensaya tu discurso, que ya no llama la Porque, atención. por ejemplo, lo de ensayar delante del espejo ¿está bien o no está bien? Por ejemplo. Sí, sí, aquí sí te digo que depende cada uno. Yo Vale. conozco gente que ensaya delante del espejo y luego le salen mejor los discursos, le gusta y se siente cómodo. Esto es lo más importante y se siente cómodo. Hay una persona, un presentador, no voy a decir nombres, pero un presentador de Antena 3 que el otro día le vi que su ensayo era delante de una pared blanca. Totalmente de pie, como si lo hubieran castigado, pues igual, delante de una pared blanca. Y estaba hablando lo que la entrada que iba a tener él en un informativo. Y dije, joder, qué bueno, qué interesante, porque nunca había visto a nadie ensayar delante de una pared blanca. Pero me parece bien, porque lo que provocas es que el cerebro no se distraiga con nada visual, por ejemplo. A mí, ¿qué es lo que a mí me funciona? Y lo sigo haciendo, lo hacía como abogado y lo hago ahora antes de salir a televisión. Yo paseo. Paseo por Televisión Española, por Antena 3, por 4, por Telemadrid, me da exactamente igual. Paseo por los pasillos, ya me conocen. Y paseo por allí y lo que voy es contando lo que voy a contar. Es muy importante que te escuches a ti mismo. Esto es clave, ¿eh? Nunca te des el mensaje en voz baja. Nunca. Pues por eso yo aconsejo irte a un sitio donde no haya nadie, por vergüenza y para no molestar a nadie. Cuando nos escuchamos a nosotros mismos, decimos, esto me pasa a mí, ¿eh? Buah, esto que estoy contándolo, yo creo que no se me va a entender bien. Buah, pero qué pedante, pero qué chulo, pero esto en mí, ¿eh? Esto, qué cursi esta expresión. La quito y la quito, porque ahora estoy a tiempo de quitarla. Y la sustituyo por algo cuando lo cuento y me oigo, digo, ahora sí me gusta. Ahora sí que me gusta cómo lo estoy contando. Llega el directo, ya sea en la televisión o ya sea en una entrevista o en una comida con una persona que nos interesa mucho convencer, y entonces eso que tantas veces hemos ensayado, lo repetimos con total naturalidad, nunca de memoria, importante, nunca de memoria, lo repetimos con naturalidad, eso que hemos ensayado. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia? Que el cerebro imita mejor que improvisa, de tal manera que si ya lo has hecho varias veces antes y lo único que vas a hacer es imitarte a ti mismo, te va a salir mejor y el resultado seguramente será más positivo. O sea, acabas de decir una cosa que es, o sea, no improvisar, sino tenerlo preparado, eh, pero también utilizar la improvisar durante discurso, o sea, es bueno, o sea, el comportamiento no verbal sería una parte buena, porque algunas veces, o sea, en el tema de las preguntas que has comentado antes, en las conferencias, ahí sí que improvisas, por ejemplo, no lo tienes tan Muy preparado. poco, Muy muy poco. poco. Con muchos años en conferencias, te digo que el 95% de las preguntas me las han hecho antes, siempre. Con lo cual la improvisación es mínima, punto uno. Punto dos, mira, te hablo de los juicios que yo pasaba.
¿Qué es lo que Me yo hacía cuando imagino. me preparaba? Cuando yo me preparaba, no solo preparaba lo que yo tenía que contar, sino cómo tenía que rebatir al contrario. Yo sabía por dónde me podían venir y por dónde estaban mis debilidades en el caso que yo podía llevar. Y yo ensayaba, lógicamente, la preparación, las tiritas para las heridas, que yo sabía que llevaba heridas, y cómo poner las mejores tiritas para que al final quedara todo fenomenal. Se improvisa muy poco, se debe de improvisar muy poco. Ahora bien, si tenemos que improvisar, pues con total naturalidad se improvisa. Nunca nos tiramos a la piscina, ¿eh? Si algo no lo sabemos, se reconoce, no pasa nada, no pasa nada. Se dice, oye, ¿qué pregunta más interesante me has hecho? Pues la verdad es que sobre este punto en concreto no he leído investigaciones, a mí me ha pasado, no he leído investigaciones o justamente este tema en concreto me lo quiero mirar a ver qué hay actualizado, te paso mi correo, te paso mi teléfono, pásame tu teléfono a la salida y luego yo te llamo y te lo cuento, te mando un correo. Y luego se cumple, ¿eh? Siempre se cumple, evidentemente. A mí me encanta cuando me sorprenden con una pregunta en una conferencia, porque te aseguro que es la menor de las ocasiones. Los que más me suelen sorprender, esto es muy curioso, son los adolescentes. Es Ostras. un público que su mentalidad va a su aire, su mentalidad es muy libre y muy anárquica. Cuando he dado charlas para adolescentes, sí que me han hecho preguntas que he dicho, ¡ay va, qué bueno! Y son las que más me gustan, ¿eh? Porque son las que provocan que me tenga que hacer un esfuerzo en ese momento, y eso me encanta, un esfuerzo en vivo y en directo en ese momento para realmente contestar adecuadamente, siempre desde la sinceridad. Si puedo y si sé, y si no, no te preocupes, que me lo preparo y te lo contaré. Ante todo, de verdad, franqueza. La humildad se aplaude. Lo que no se soporta es la chulería y el engreimiento de la gente. Y la gente que todo lo sabe y que lo cree todo y todo tiene respuesta para todo. No, hombre, no, pues a veces no lo sabemos y no Desde pasa nada por luego. reconocerlo. Desde Nos luego. faltaría más. Sí, sí, sí. Saber, o sea, se puede saber de todo, pero una vez leí una frase que me gustó mucho que es, más vale estar callado que hablar de todo. O sea, Exacto. es una expresión que, si no me equivoco, es francesa, que me gustó bastante. Eh, y para ir terminando, o sea, los cosas que no deberíamos hacer, por ejemplo, el boli, que lo he cogido ahora, pero lo que voy a quitar. Una de Ya ellas sabes es el boli. que te voy a cortar la mano. Exacto. O sea, ¿qué cosas dirías? Esto es la base. Esto es, no debes hacerlo, sí o sí. Tanto ya estemos dando una conferencia, una charla, para una Sí, entrevista de trabajo, lo que sea. o como O emprendedores, como emprendedores. como emprendedores, contándole algo a las personas que trabajan junto a nosotros, a nuestros trabajadores o vendiendo nuestro producto. Lo primero, como siempre, preparación y ensayo. ¿Qué no deberíamos de hacer? Pues, por ejemplo, tener miradas huidizas, miradas hacia el suelo. Las miradas hacia el suelo, las miradas huidizas, no hace falta saber nada de comunicación no verbal a nivel de estudios profundos. Todos sabemos leerla como faltas de seguridad. En segundo lugar, tenemos que intentar los gestos que se llaman manipuladores, apaciguadores. Todos estos que estoy haciendo yo. Todos, todos. Es autocontacto físico sobre mi propio cuerpo o sobre objetos. Eso lo que transmite en general es estrés. También, por ejemplo, algo que debemos de evitar es ser demasiado diferentes al otro. Suele ser muy útil y ganamos muchos puntos a la hora de comunicar y de convencer siendo un poco camaleones, amoldándonos a la otra persona. Que además esto lo que significa es respeto. Si yo tengo una persona que en general es más bien tímida y me mira de vez en cuando, pero en otros momentos me quita la mirada, yo no se la voy a mantener constantemente clavada. Si tengo una persona que es de mantenerme distancias un poco largas, yo no me voy a acercar a esa persona. Pero si yo sé que es una persona más extrovertida, que le gusta el contacto físico, pues a lo mejor no pasa nada, porque luego a la salida, cuando le dé la mano, hagan lo que hicieron ayer el Rey y Zelensky, que es la utilización de la mano izquierda en esta zona del brazo de la otra persona, solo al despedirnos. Y no se mantiene tiempo, y no se aprieta ni se agarra, simplemente es un acompañar, que le llamo yo durante unos segunditos. Sobre esto hay investigaciones científicas que dicen que la persona se marcha considerando que somos mejores personas y mejores profesionales. Fíjate si es importante también esto. Con lo cual, y no perder la naturalidad, por favor. Lo que nunca debemos de ser es otro. Nunca, por mucho que admiremos a un comunicador, no somos ese comunicador. Como os decía antes, no nos podemos meter en un molde que no está hecho
para nosotros. La naturalidad. Yo prefiero una persona que tiene errores en su comunicación, pero es natural, a una persona de una oratoria perfecta, pero que deja fría a la gente, que es artificial. El otro día me lo decía una persona que había visto unos torneos de oratoria y decía, joder, el que ha ganado me parecía que era un orador excepcional, es que era de libro, pero era tan de libro, que a mí no me ha hecho sentir nada. Bueno, pues fallo para ese comunicador. Demasiado perfecto y seguramente demasiado artificial. Y en distancias cortas con la familia y demás, seguramente era distinto. Seamos muy naturales también, mejorando día a día. Bueno, vamos a quedar con eso, que me gusta mucho lo de la naturalidad. Creo que es un aspecto muy bueno y muy positivo que hay que mantener y sobre todo en el aspecto empresarial y también, bueno, familiar también. Las dos cosas es fundamental. Ya para cerrar, bueno, comentar que hoy no te haré la pregunta de qué libro nos recomiendas, porque bueno, tienes 3 libros publicados Es que le echo mucho espectaculares. morro, los míos. Exacto, exacto. Y de Es que hecho, he sí. recopilado información de los mejores libros en comunicación que existen y que yo conozco, ¿eh? Pero sobre todo de comunicación no verbal, yo creo que me los conozco todos. Y he recopilado lo mejor de todos, más mi experiencia profesional, más mis estudios y mis prácticas. Y los he cogido y los he concentrado en mis propios libros. Con lo cual, claro, cuando me dicen, oye, ¿me recomiendas algún otro libro? Si quieres, léete otros, que a lo mejor sacas también otras materias. Pero yo Claro, te digo claro. que lo que es más importante y que está más actualizado a nivel científico lo vas a encontrar en mis libros. Ya, joder, ya sé que estoy haciendo la venta, pero es que es No, así, es no, que es así, desde es que luego, es así. exactamente, Es que ahí me lo he está. currado, es que me lo he Sí, currado sí. mucho para eso. Yo le he Me echado, tiro un año con cada libro. exactamente, yo le he echado un vistazo antes de hacer la entrevista a los libros. Los he pedido, los libros, para tener los 3, porque me encanta la ciencia. Esta ciencia Sí, me apasiona, me parece una cosa o sea, apasionante y que si comprendes puedes ganar muchos puntos, tanto para en el mundo empresarial comunicarte bien, venderte bien y claro. saber interpretar también a la otra persona, que es fundamental, sobre todo en las negociaciones, cuando estás negociando, ya sea una inversión, ya sea cuando quieres captar un socio o no, me parece una cosa, o sea, flipante, no voy a decir así con mis palabras, flipante más Es natural. verdad, es que es así, es verdad. Sí, es alucinante. Y también deciros que paséis por su web porque hay un montón de ejemplos que das desde políticos, gente que ha cometido asesinatos o supuestos asesinatos también, o sea, lo desgranas muy bien los vídeos, me parece una pasada los vídeos, ¿sabes? Porque lo desgranas súper bien y también tienes mucho material didáctico en tu página web. Y antes de terminar también, no sé si tienes algún curso abierto o cuáles van a ser tus nuevas exponencias o conferencias. Sí. Bueno, pues primero comentar que muchas gracias por recomendar mi web. Es martinovejero.com, son mis dos apellidos, martinovejero.com. Ahí vais a encontrar más de 600 análisis. Ya, yo siempre digo de todo lo que se mueve, de lo que veis en televisión y demás, o por redes sociales que sea interesante, yo lo cojo, lo cazo, lo analizo y lo subo a mi web. Sin prejuicios, importante. Es decir, si pensáis ver algo a favor de los que os gustan a vosotros, de derechas o de izquierdas, lo siento mucho. A veces diré que son buenos y a veces diré que tienen fallos comunicativos también. Siempre, oye, desde mi punto de vista, que me puedo Claro. equivocar, como es lógico. Cursos en abiertos, ahora mismo no tengo tiempo. De hecho, el último lo abrí hace unos meses y había tardado 2 años en abrirlos, porque trabajo mucho para empresas que me contratan, por un lado, y por otro lado trabajo para personas independientes. Esta mañana he estado en una videoconferencia preparando a un alto directivo porque tiene que dar una conferencia y lo que le pasa a tanta gente, tiene miedo a hablar en público, que es muy natural y muy humano. Sí, sí, sí. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es reunirnos, nos vamos a encerrar durante una tarde entera y lo que vamos a hacer es preparación, preparación y preparación de esa conferencia y en su caso nada. Creo que eran 9 minutos, es una mesa redonda. Bueno, por los 9 minutos nos vamos a tirar 4 horas preparándolos, que así es como luego las cosas salen bien. Y a eso es sobre todo la actividad a la que más me dedico, a preparar gente a comunicarse bien. Exacto, yo creo que haces una labor fundamental y extraordinaria y es un placer haberte tenido aquí en tu Story Podcast. Cuando quieras puedes volver, están las puertas abiertas. Bueno, y antes, mira, la otra semana estuvimos hablando con Juan Carlos del tema de la respiración consciente. No sé si también lo tocas en el tema de la respiración porque creo que es un No, tema muy no, bueno. no, no, es muy bueno, es buenísimo, pero es mi gran fallo, que le pongo tanta pasión a lo que hago y demás,
que he estado incluso yendo a una persona especializada en temas de respiración que me Ostras. dijo cómo lo tenía que hacer y demás. Joder, sí, joder, seguro que eso es la mejor manera. Luego yo me meto en el directo y seguro que lo hago fatal. Me sale de donde no me tiene que salir la respiración, con lo cual aquí sí que no voy a dar clases, sino que las tenía que recibir yo. Este es mi mayor punto débil, la respiración. Algún día acabo ahogado por ahí. Pues nada, pues muchas gracias, José ¿No, Luis. El Sí, sí, consejo es sí. muy bueno. El Sí, consejo es sí. muy bueno. Aprender de los mejores en temas de respiración. Yo no, yo por desgracia de eso sé muy poco. Tengo que aprender mucho también. Pues cerramos esta entrevista con la sinceridad de José Luis. Pues, o sea, te agradezco un montón que nos hayas dado estos minutos, ya que sé que eres una persona bastante solicitada. Y nada, decirte gracias otra vez y cuando quieras, esta es tu casa. Pues muchísimas gracias a ti por este tiempo que hemos pasado juntos y que hemos compartido con toda la gente que a ti te sigue. Decir y darte la enhorabuena por la entrevista, te lo garantizo, no la doy habitualmente, acabo así y se acabó, pero tu entrevista ha sido muy fresca, muy natural y muy de diálogo tranquilo, relajado y divertido, con lo cual eso siempre se agradece. Pues muchas gracias, más si viene de tu parte, pues muchísimas gracias. De verdad, ha sido muy buena tu entrevista. Venga, pues nada, muchas gracias Venga, y nos vemos pronto, José Luis. venga, abrazos para todo el mundo. Adiós. Igualmente, hasta luego. Si os ha gustado la entrevista de hoy, darle like, suscribiros a nuestro canal de YouTube, darle a la campanilla y nos vemos la próxima semana con más entrevistas apasionantes como la de hoy. Gente, personas que están transformando el mundo para mejorar, dejarnos un mundo mucho mejor el día de mañana. Os esperamos la próxima semana aquí en Tu Story Podcast.